Hola, soy Fran. Bienvenidos a Frío TV. Vamos a hablar sobre la válvula de 4 vías. La válvula de 4 vías son válvulas diseñadas para invertir el ciclo de circulación de refrigerante en un sistema de refrigeración alimentaria, procesos y aire acondicionado. Tiene dos modos aplicados en aire acondicionado: el modo frío, que se usa cuando la temperatura ambiente está alta, por ejemplo en verano o climas calientes. En este modo se mantiene la bobina de la válvula de 4 vías sin energía, manteniéndose así el ciclo de refrigeración normal. El intercambiador de calor interno del ambiente a controlar funcionará como un evaporador para enfriar el ambiente, y el intercambiador exterior funcionará como un condensador, conservándose así las funciones normales de un acondicionador de aire normal. Modo bomba de calor o calefacción. Este modo se usa cuando la temperatura ambiente es baja, por ejemplo en invierno, donde las temperaturas bajas entramos en una zona de temperatura desconfortable. En este modo se energiza la bobina de la válvula de 4 vías, invirtiéndose el flujo de gas en el sistema. Lo que ocurre aquí es que el intercambiador de calor interno del ambiente a controlar, en vez de producir frío, producirá calor, comportándose así como un condensador, para así calentar el ambiente controlado. Y el intercambiador de calor exterior, en vez de producir calor, producirá frío, convirtiéndose así en un evaporador. Todo esto es posible gracias a la válvula de 4 vías. Entonces lo que se hace en el ciclo de refrigeración en modo frío es mantener el condensador como condensador y el evaporador como evaporador en condiciones normales comunes de funcionamiento. Y al colocar en modo calor, lo que hacemos es convertir el condensador en evaporador y el evaporador como condensador. También es posible aplicarlas en equipos de conservación de alimentos, aprovechando la función de esta válvula para generar un deshielo por gas caliente en sistemas de refrigeración que trabajan con temperaturas en el evaporador inferiores a 0 grados centígrados, para así conseguir un deshielo eficiente en poco menos de 8 minutos. Otra aplicación es en equipos de refrigeración para procesos industriales, para un control preciso de temperatura y humedad, acompañados con un sistema de humidificación, como por ejemplo en la conservación de semillas y condimentos, conservadores de vacuna, etc. Entre sus partes tenemos el tubo principal, que está solo y está conectado directamente al tubo de descarga del compresor, el tubo central de los 3 inferiores, que es conectado directamente a la succión del compresor, y los otros 2 tubos restantes, que pueden ser conectados indiferentemente, ya sea a la entrada del condensador o a la salida del evaporador. En algunos fabricantes podría esta disposición ser ligeramente diferente, pero comúnmente tiene esta distribución mostrada en el vídeo. Esta válvula se acciona mediante una bobina solenoide operada por piloto, es decir, la bobina no actúa directamente sobre el embolo tipo carrete deslizante localizado en el cuerpo de la válvula, sino que usa una derivación del gas de aspiración y descarga a través de unos tubos capilares mediante un pequeño mecanismo de inversión de flujo para actuar mediante este desvío de gas en el carrete principal, aprovechando así la propia presión o fuerza del fluido para poder accionar la válvula por diferencia de presiones en sus pistones. En simples palabras, la válvula de 4 vías se acciona mediante una mini válvula de 4 vías accionada por bobina, que desvía gas de alta a un pistón y gas de baja al otro pistón para generar movimiento por diferencia de presiones. En resumen, en el cuerpo de la válvula tiene un embolo tipo carrete deslizante y un pistón en cada lateral del cuerpo cilíndrico de la válvula. Se usa un mini carrete de desvío que está pegado a la solenoide, que mediante unos tubos capilares toman parte del gas de alta, lo derivan a un pistón lateral, y toman parte del gas de baja y lo derivan hacia el otro pistón lateral, ocasionando una diferencia de presión que se usa para el control del carrete deslizante principal que está pegado a estos 2 pistones. En esta animación podemos ver una analogía de funcionamiento de la válvula de 4 vías. Aquí tenemos una representación realista de la válvula de 4 vías. El tubo superior o principal va directo a la salida de descargo del compresor, el tubo central de estos tubos inferiores va directo a la succión del compresor, y los otros 2 tubos laterales pueden tener disposiciones cualesquiera, ya sea a la entrada del condensador o a la salida del evaporador o viceversa. Aquí tenemos una imagen del carrete principal de la válvula, donde ocurre la inversión del flujo que ocurre gracias al movimiento del carrete. Presentamos la bobina de la válvula solenoide piloto, junto con el mini carrete y los capilares que comunican con los pistones para generar la diferencia de presión. Observamos el pistón 1 y 2, izquierdo y derecho, que están pegados o fijados al carrete deslizante. Comienza el flujo de gas, como pueden apreciar, desde el tubo superior comunicado a la descarga del compresor, el tubo inferior izquierdo a la entrada del condensador, el del centro a la succión directa del compresor, el derecho a la salida del evaporador, y esto sería una interpretación del modo frío en la válvula con la bobina sin energía.
Luego la bobina de la válvula es alimentada con energía y ocurre un movimiento del minicarrete para poder cambiar la diferencia de presión. La presión del gas de descarga se deriva al pistón derecho y la presión del gas de succión se deriva al pistón izquierdo por medio de los capilares. Se genera una diferencia de presión que mueve el carrete principal, entrando así al modo calor o calefacción, desviándose el gas de succión al tubo inferior izquierdo que va a la unidad externa y el gas de la descarga al tubo inferior derecho que va a la unidad interna. Al quitar la energía de la válvula, el minicarrete vuelve a la posición de frío por medio de un resorte, generándose una condición inversa. El minicarrete desvía gas de la descarga al pistón izquierdo y gas de succión al pistón derecho a través de los capilares, ocasionando nuevamente una diferencia de presión en los pistones que mueven el carrete principal, volviéndose así al modo frío. Aquí presentamos una animación del modo frío y modo calor en un sistema de aire acondicionado. Consta de la válvula inversora de 4 vías, unidad interna, unidad externa, compresor, capilares comunicadores junto a la bobina solenoide. Vemos el movimiento del carrete principal que están pegados a los pistones y vemos la solenoide con los capilares 1, 2, 3 y 4. Cuando tenemos la bobina sin energía, el minicarrete desvía gas de la descarga al pistón derecho de la válvula y gas de succión al pistón izquierdo de la válvula, creando una diferencia de presiones que moverá el carrete a la posición frío. El modo frío entra en el minicarrete ayudado por un resorte interno cuando está sin energía la bobina. Al moverse el carrete principal, la descarga del compresor va hacia la unidad exterior y la succión del compresor va hacia la unidad interior del ambiente a controlar. Esto sería el modo frío. Accionamos el modo calefacción y la bobina de la válvula mueve el minicarrete desviando gas de la descarga al pistón izquierdo y gas de la succión al pistón derecho, ocasionando así una diferencia de presión en el carrete principal y genera así un movimiento entrando al modo calefacción. El carrete principal desvía el gas de descarga del compresor hacia la unidad interna y la succión del compresor a la unidad exterior, generándose así calor en la unidad interior y frío en la unidad exterior. Luego, por periodos, entra nuevamente al modo frío para descongelar la unidad exterior, pues a veces se congela en el invierno. Si te gustan videos como este, sigue Frío TV. Gracias por asistirnos.